Las casas perdidas. La garra conquistadora, Mediterráneo. Fue una casa honorable pero belicosa y la única en prosperar en la Roma imperial. Mientras el resto de los Garou se alejaban de las ciudades, esta casa abrazó la Pax Romana. Creían que si el concordato estaba en lo correcto, ubicarse tras el enorme poder de Roma sería útil para dirigir a la humanidad cuando fuera necesario. Tuvieron éxito fundando familias de banqueros y trabando alianzas con los vampiros romanos, pero tras la caída de Roma, el arano se hizo presente. Su tendencia de lucha se volvió hacia adentro y para inicios del Renacimiento la casa dejó de existir. Los ignotos, Rusia y Europa. Nadie recuerda, o pretende hacerlo siquiera, el nombre de esta casa que desapareció en la Guerra de la Rabia. Si bien todos los Garou de esta época fueron responsables de dicho acontecimiento, los ignotos fueron aún más lejos al cazar por deporte a una de las razas cambiaformas, llevándola a su extinción. Se cree que Gaia, furiosa por esto, desató un desastre natural que hizo desaparecer a la casa entera. La manada del hielo, norte de Europa, Rusia y América. Una gran manada de lupus colmillos plateados se alejó del resto de la tribu en tiempos prehistóricos. Se dice que comenzaron a vagar por todas las regiones más al norte del mundo. Incluso se cree que cruzaron el estrecho de Bering en épocas del Gran Éxodo y hasta figuran en algunas de las leyendas de los Wendigo. Lo cierto es que cada vez que alguien cuestiona su existencia o los da por extintos, la manada de lobos blancos, casi fantasmales, aparecen de la nada para masacrar a algún grupo de esbirros del Wyrm. Tras esto desaparecen de forma misteriosa, por desconocidos puentes lunares. Se cuenta que si bien sufren el arano, como todo colmillo, el unirse a esta manada hará que el miembro sane de su locura. Nieve de invierno, Gran Bretaña, Francia, Holanda. Durante el siglo XVII, el rey Aaron Everstone buscó la corona de plata para combatir a los danzantes de la espiral negra que hostigaban sus protectorados, pero tras encontrarla, se embriagó de poder y comenzó a intentar someter a camadas de Fenris y Fianna vecinos. La guerra estalló entre las tribus, y aunque la casa de Aaron se hizo con la victoria, los danzantes de la espiral negra ya se habían esparcido por toda Inglaterra. La locura abandonó al rey solo para que lo asaltara el arano y la culpa por sus errores. Se dice que tanto Aaron como toda la casa viajaron a la umbra profunda, donde las fuerzas del extraño reino y el remordimiento los convirtieron en plateados abedules llenos de pena. La espiral plateada en realidad no es una casa, ni tampoco está extinta. Así se le llama a los colmillos que se hayan unido al Wyrm, algo que ocurre desde la caída de Roma. Desde entonces fueron formando una élite dentro de los propios danzantes de la espiral negra. Son sádicos, buenos estrategas y peor todavía, conservan el conocimiento de las defensas de la tribu a la que pertenecieron antaño. Se dice que cuando un colmillo plateado pone un pie o pata en el laberinto de espiral, el propio Wyrm se regocija y los recibe con los brazos abiertos. También se cuenta que el ritual de iniciación para ellos es particular. En este se les obliga a ingerir carne humana y muchos de los iniciados desarrollan un gusto permanente por esta. Cielo dorado. Esta casa es tan antigua como el de la luna creciente, y así como este último está dedicado a Selene, Cielo dorado estaba dedicada a Helios. Poseía a los mejores reyes, los más justos, fuertes y honorables. Una noche simplemente desaparecieron junto con su parentela, repartiendo antes sus bienes con los otros Garou. Prefiero no hablar más al respecto. Historia de los colmillos plateados. El amanecer de los tiempos. El universo nació con estruendo y furia. Helios, Gaia y todos los primigenios crearon la vida y asumieron la posición de dioses. Una gran oscuridad comenzó a rodear a Gaia, quizás el Wyrm o una maldad más antigua. Criaturas repugnantes comenzaron a brotar de las heridas que la oscuridad le infligía a Gaia, pero la Gran Madre no estaba indefensa, y los grandes señores animales se unieron para combatirlas. Aún así, la oscuridad seguía avanzando y Gaia creció débil. Un viento vil y frío violó el jardín sagrado de la Gran Madre, raptó su espíritu y lo arrastró hasta la guarida de la oscuridad.
bajo el vientre del mundo. Los animales volvieron a atacar unidos, pero dejando de lado al lobo, a quien llamaron perro mestizo. Nuevamente, el ataque de los señores animales fallaría, puesto que la oscuridad los engulliría y los escupiría lejos de su guarida. Aún ante esta nueva derrota, los señores animales se negaban a recibir la asistencia del lobo. Finalmente los animales hicieron caso al consejo de Halcón y admitieron que el lobo participara. Este último decidió escabullirse sigilosamente al vientre del mundo, mientras la gran oscuridad hizo cantar a Gaia y con cada nota de tristeza drenaba su esencia, acercando a la Gran Madre a su final. Hasta la muerte rondaba ansiosa por aquel lugar, pues no todos los días muere un mundo entero. Envuelta en sus oscuras pasiones, la oscuridad se despreocupó y en ese preciso instante Lobo abandonó su escondrijo de un salto y clavó sus colmillos en la entidad. La oscuridad no podía zafarse. Chillando de dolor y temiendo por su propia muerte, liberó a Gaia. Lobo murió mientras ella se alejaba. Estuvo cazando en los tenebrosos reinos de la muerte durante mucho tiempo. Un día, la muerte misma habló con Lobo y le contó que si bien en aquel reino habían pasado varias estaciones, en el mundo material no había transcurrido un solo día, que el dolor de la madre era por la muerte de Lobo tan grande y profundo que ni siquiera la propia muerte podría retenerlo. Finalmente le explicó que en las raras ocasiones en que un ser abandona aquel siniestro reino, se le debe regalar un don antes de partir. Así fue como Lobo volvió al mundo de los vivos y los animales se maravillaron al ver que su pelaje se había vuelto de un blanco níveo. Entonces Gaia dijo: Lobo se sacrificó para que la vida continuase, por eso ahora conocerá los secretos de Gaia y de la muerte. Entonces Lobo guardó esos secretos y solo se los transmitió a los más sabios de su progenie. El mundo antiguo, aún desarrollando una letanía y por ende careciendo de normas para con el velo, los colmillos que se hacían con el poder de una región, gobernaban abiertamente como cualquier líder humano. Reinaron en Grecia, Roma, las primeras tribus rusas e inclusive en algunas primigenias civilizaciones hindúes. Se convirtieron en reyes y parientes de reyes, aprendiendo en consecuencia mucho del liderazgo y comercio. Aunque su principal cometido siempre fue el de mantener el poder entre los Garou, nunca ambicionaron el poder supremo en asuntos humanos manejados por otras entidades sobrenaturales. En la caída de Roma por la mancha del Wyrm, comenzó la caída de esta noble tribu. Los detalles sobre los hechos de este descenso son inciertos. Bizancio, la época de poder en Grecia y Rusia, les proveyó de influencias sobre los asuntos bizantinos, y aunque el Wyrm no dejaba de combatirlos, ahora poseían una mayor comprensión de su poder. También su influencia en el mundo espiritual creció, ganándose poderosos aliados como los hijos de Karnak, una raza de espíritus pájaros guerreros, pero que a principios del siglo X serían atrapados por un hechicero del Wyrm. Este adversario se valió de un poderoso fetiche conocido como la Piedra del Hambre. Hijos de Karnak, pájaros de fuego y otros espíritus fueron encerrados en ella, solo quedando libres la gran bandada. En muchos sentidos, esta derrota fue aún mayor que la caída de Roma, ya que golpeaba el centro espiritual de la tribu. El ataque no quedaría sin respuesta. Toda la tribu se sumergió en la umbra en busca de los espíritus aliados ahora perdidos. En un lugar llamado Perduratus, en el tercer círculo de la espiral de Malfeas, los ejércitos de Karnak dieron una última puñalada por la libertad. Los colmillos unidos con los espíritus guerreros mataron a todos los siervos del Wyrm que se atrevieron a bloquear su camino. Danzantes de la espiral negra, perdiciones y monstruosidades de toda índole enloquecieron de pavor al ver su fortaleza, su centro de poder siendo destruido. Aunque muchos colmillos cayeron, los lazos con Halcón quedaron reforzados en un crisol de sangre y fuego. Esta fue, en muchos sentidos, la mejor de sus horas. Rus,
Con el tiempo, el poder de los colmillos sobre el Imperio bizantino se fue disolviendo progresivamente. Al finalizar el milenio, colmillos tanto griegos como rusos comenzaron a migrar al norte y los colmillos del Rus les dieron la bienvenida a sus primos sureños. Esto daría lugar a una estrecha y poderosa alianza entre las casas Creciente y Corazón Sabio. En el segundo milenio hubo un gran tumulto en la región. Vladimir, un pariente lejano camada de Fenris, cristianizó el Rus. Esto resultó relativamente favorable por diversos motivos para la migración de colmillos griegos, mientras por otro lado la firme alianza entre las casas anteriormente nombradas se reforzaba. Algunos factores reafirmaron la hegemonía de los colmillos sobre las tribus rusas. Desdichadamente, el matrimonio de Vladimir con una princesa bizantina llamó la atención de los vampiros griegos. Las viejas crónicas nombran a los Ventru y los Brulla. También atrajo a vampiros de los Cárpatos, que parecían aliados de alguna manera a los señores de la sombra. A pesar que la tribu supo luchar y defenderse en todas las batallas, las sanguijuelas lograron filtrarse al amparo de las sombras por toda la sociedad humana de la región. Este hecho pudo haber sellado la caída de los colmillos. Los Siberak, una oscura subtribu emparentada con los Wendigo y los colmillos, y un tabú dentro de esta última. Dentro de los llamados puros, los menos manchados por el Wyrm vagan por los lugares más recónditos del mundo y la Umbra, limpiándolos de la corrupción. Algunos mantuvieron el contacto con las tres tribus del continente americano tras la caída del puente de hielo sobre el estrecho de Bering. Hace siglos que no se tienen noticias de ellos, a excepción de algún eventual encuentro con algún Siberak Ronin que esté de paso. La Revolución Rusa. La historia cuenta que mientras se desarrolla la revolución en el mundo humano, en las sombras tenía lugar otro conflicto. La tribu Hijos de Gaia acudieron a los líderes colmillos rusos con noticias de un poderoso fetiche. También aseguraban haber conocido un vampiro aristócrata del cual se podían fiar. Los Hijos de Gaia aseguraron también que aquel vampiro les había dado información sobre debilidades del propio Wyrm con el objetivo de dañar a sus rivales. Por desgracia, más temprano que tarde, se supo que el heroico Ejército Rojo, formado por Trotsky, había dado muerte al vampiro informante. Todas las tribus, hartas de los conflictos, estaban deseosas de dar con una oportunidad de terminar con todo aquello de un solo golpe. Aún así, no pretendían pecar de ingenuos, y las tribus leales, conociendo la ubicación del túmulo del Wyrm, dada por el vampiro, plantaron una trampa. Se llamó hasta el último Garou leal de la región, y solo una cuarta parte de las fuerzas totales reunidas atacó el túmulo corrupto en cuestión, mientras los demás esperaban en las cercanías en reserva, contemplando con total estupor lo que a continuación ocurrió. A pesar de que el túmulo se encontraba bien defendido con danzantes negros y poderosos ritos, los Garou lograron penetrar en él y llegar a la segunda espiral, la dedicada a la bestia de la guerra. De repente, todas las tribus unidas escucharon un lamento. Nadie sabe cómo, pero los siervos del Wyrm habían logrado despertar a un Simei, dragón. Nadie supo de cuál se trataba. Solo 7 de aquellas criaturas aún existían en el mundo tras haber matado los Garou a Sharkala el Cruel y haber aprisionado a los demás siglos atrás. El Simei diezmó a los Garou, mientras danzantes negros y otras criaturas del Wyrm emergían de los muros del laberinto. Todas las tribus sufrieron grandes bajas esa noche, pero ninguna más de las que tuvieron los colmillos plateados. El dragón desapareció y nunca más fue visto de nuevo, pero es bien sabido el desastre dejado por él debajo del telón de sombras. Así fue como los colmillos terminaron de perder su poder en Rusia. Cabe destacar que, como tragedia adicional, los Garras Rojas rusos tomaron represalias contra los consejos de los Hijos de Gaia, masacrando a montones de ellos. El presente. Pocos integrantes de esta tribu se han adaptado a los tiempos actuales, mientras que el resto se mantiene reticente e inmerso en reflexiones interminables. La mayoría de las otras tribus han ignorado la dirigencia de los colmillos,
hartos de sus vacilaciones, soberbias y locura. Las dos casas más importantes, Wyrmfoe y Creciente, se observan una a la otra desde un abismo de desconfianza y celo. Las fuerzas oscuras acosan al resto de los protectorados. Cimera Rojo Sangre libera una guerra perdida contra los magos infectados por el Wyrm en India y Asia. La intriga carcome a El Ojo Resplandeciente y el Aullido Austero. Ni siquiera el Corazón Inquebrantable es tan firme como lo fue antaño, y nadie sabe qué está ocurriendo en la Casa del Corazón Sabio. La reciente ascensión del rey Albrecht es uno de los pocos buenos signos, junto a la renovación del contacto con los caudillos de las hadas, los Side. Un cuarto de los colmillos está tan sumido en el arano que no es operativo. Otro cuarto son despreciables sibaritas festejando el apocalipsis. La marea de locura erosiona rápidamente la poca cordura que les queda, y si no se detiene, se convertirán en una tribu de sin lunas para cuando la guerra comience de verdad. Esto deja solo a la mitad de la tribu alerta, pero incluso este número se reduce con celeridad. Rasgos generales. Apariencia. Provenientes de los linajes de la aristocracia humana, suelen manifestar fuertes parecidos familiares. Sus formas de lobo presentan pelajes plateados o blancos, grandes mandíbulas y tupidas colas. Les gustan las joyas y el equipo ornamentado a mano como signo de su posición. Tótem tribal, halcón, que inspira desde la altura. Los colmillos se esfuerzan en aliarse especialmente con espíritus aviares o solares como pájaro de fuego, las garras de Horus o los hijos de Karnak. Debilidad tribal, locura. Debido a las prácticas endogámicas del pasado, el estrés del liderazgo y la sombra del arano, todos los miembros de esta tribu sufren algún tipo de desequilibrio mental, como pueden ser obsesiones, manías depresivas, intelectualización. Estereotipos, lo que piensan los colmillos de las demás tribus. Caminantes silenciosos, valiosos pero no sinceros. Hablan solo cuando es necesario y aparentemente siempre de malas noticias. Camadas de Fenris, leales y honorables vasallos cuando reconocen su lugar, salvajes y peligrosos si perciben una debilidad. Contempla estrellas, consejeros sabios pero incapaces de centrarse en el aquí y ahora. Podemos aportarles esa concentración. Fiana, su lealtad es muy valorada, aunque su etiqueta sea voluble. Furia Negra, somos afortunados de que su voto a no hincar la rodilla ante un hombre no aplique a la jerarquía de la nación Garou. Garras Rojas, respetan la jerarquía aunque no parezcan albergar nada más que desprecio por las cortesías civilizadas. Hijos de Gaia, comparten nuestro disgusto por la disensión, aunque perdonan a los granujas y rebeldes con demasiada facilidad. Moradores del Cristal, astutos, pero podrían mostrar algo más de respeto por las viejas tradiciones. Roehuesos, debemos soportar su parte de la carga, ya que parece importarles muy poco su humilde papel al servicio de la nación Garou. Señores de la Sombra, ansían el trono, pero no disponen del respaldo necesario para mantenerlo. Quizás deberían preocuparse más por el verdadero enemigo. Uctena, ofrecen una valiosa ayuda, pero sospechamos que esconden una falta de respeto tras esa cortesía. Estuvieron demasiado tiempo sin rey. Wendigo, sus reclamaciones son válidas, pero necesitamos su fuerza ahora. Grandes figuras de los colmillos plateados. Yuri y Sofía Varivich de la vieja Rusia, los hermanos guerreros, son los más recordados grandes héroes y líderes. Juntos dieron caza al gran dragón del Wyrm, Sharkala, el Cruel, con la ayuda de otras tribus y de la vampiresa Durga Sin. Al encontrar al Simei, lo atacaron con garras y mordiscos, pero en sus últimos estertores, este devolvió los ataques, matando a los hermanos guerreros. Celeste retrocede en el espiral. Una enigmática y poderosa integrante de la Casa del Ojo Resplandeciente
Como Ragabash es atraída por las fuerzas de la luna de formas extrañas, asesina implacable que elimina a sus presas desde las sombras. Es una figura sombría dentro de la sociedad de los colmillos plateados. Las criaturas del Wyrm de todo el mundo le atribuyen espantosas matanzas y le temen como a pocos. Su mayor heroica fue la de quedar atrapada en la espiral de un túmulo de danzantes negros y salir de allí recorriéndolo hacia atrás a medida que lo destruía. De ahí su nombre, retrocede en la espiral. Rey Albrecht, bisnieto de Jacob Morninkill de la casa Wyrmfoe, es un nuevo tipo de rey. Al ser desterrado por su bisabuelo en su juventud, comenzó a vagar por tribus como las Furias Negras, los Wendigo, Contemplaestrellas e incluso Roehuesos. En su búsqueda de la corona de plata, luchó contra danzantes de la espiral negra y viajó hasta lo más recóndito de la Umbra. Fue despellejado vivo por danzantes, pero sobrevivió gracias a la corona de plata, que también curó su arano. Albrecht ha buscado siempre unir a todas las tribus. También ha organizado y dirigido efectivos ataques contra las fuerzas del Wyrm. Quienes lo critican aseguran que tiene una mala predilección por los plebeyos. Por otro lado, los que defienden su creciente éxito remarcan que es el único colmillo capaz de inspirar algo perdido hace mucho tiempo por su tribu: la confianza. Bien, y hasta acá llegamos, segunda parte y final de lo que se corresponde a la tribu Colmillo Plateado. Y bueno, nos veremos en el próximo video con la nueva tribu, con la próxima tribu, que no voy a adelantar, ya verán cuál es. Y seguramente con un poquito más de orden. Voy a alterar el orden en la cual voy dando la información. Si bien no saco todo de un mismo libro, quiero remarcar que gran parte es del libro de Tribu, segunda edición. Lo complemento un poco con algún que otro dato de lo que es el libro básico 20 aniversario y algún dato más que me pueda cruzar por ahí entre tantos libros que ando mirando. Pero bueno, espero que sirva, que les guste, que los entretenga y que les sirva a aquellos que lo usen para sus historias. Sin más, likeen, comenten y compartan. Suscríbanse, que es gratis, y nos estamos viendo. Muchas gracias y adiós.